Si cada vez que miras la pantalla sientes que algo dentro de ti se tensa, que tu corazón se acelera, que la ansiedad te empuja a actuar antes de tiempo, escucha con atención, no es el mercado el que te está atrapando, eres tú mismo, y tus propios pensamientos son las trampas invisibles que determinan si sobrevives o te destruyes. Cada trader cree que falla por falta de estrategia, de timing, de análisis, pero la verdad que Douglas revelaba es más cruel y más profunda. La mayoría falla por cómo piensa, por los hábitos mentales automáticos que no reconoce, por los impulsos que no puede detener. Y estas trampas mentales no son obvias, no aparecen como alertas en la pantalla, no se anuncian, actúan silenciosamente, saboteando cada decisión, y la primera de estas trampas es la ilusión de control, creer que puedes predecir, que puedes manipular el mercado para que confirme tus expectativas. Y cada vez que esa ilusión se rompe, surge miedo, urgencia, pánico, y tu comportamiento cambia, mueves stops, alteras entradas, rompes reglas, y todo eso ocurre sin pensar, como si otra mente estuviera manejando tus manos, y no es coincidencia, es programación interna, y si no la reconoces nunca lograrás consistencia, porque la consistencia no se basa en suerte ni en señales externas, se basa en cómo respondes cuando tu ilusión de control se rompe. Y la segunda trampa es la identificación con los resultados, creer que cada pérdida te define, que cada ganancia confirma tu valía, y esa identificación convierte cada trade en juicio personal, en prueba de tu inteligencia o incompetencia, y operar desde juicio personal activa miedo y codicia al mismo tiempo, porque la mente quiere evitar dolor y buscar validación, y mientras esa trampa esté activa, la disciplina es imposible porque reaccionas antes de ejecutar. Y la tercera trampa es la sobreconfiabilidad en la información, creer que más datos, más análisis, más indicadores te salvarán, cuando en realidad solo alimentan la ilusión de certeza, y cualquier certeza es efímera porque el mercado es probabilístico, no determinista, y cada intento de buscar certeza absoluta activa tensión interna, y tensión interna produce errores, impulsividad, sabotaje, y más ansiedad, y estas trampas están conectadas entre sí, formando un ciclo donde el miedo, la duda y la urgencia se refuerzan mutuamente, y romper ese ciclo requiere identificar la trampa exacta en acción, reconocer cómo distorsiona tu percepción y entrenarte para actuar consciente, incluso cuando la mente quiere reaccionar. Y la acción consciente frente a estas trampas es lo que Douglas llamaba el corazón del trading psicológico, porque aquí es donde se decide si pierdes por el mercado o por tu mente, y la mayoría pierde por la mente, porque las trampas son invisibles y operan en piloto automático, y para detectarlas debes entrenarte a observar tus emociones y pensamientos mientras operas, preguntar constantemente, ¿qué está impulsando esta decisión? ¿Emoción o lógica? Y cada vez que logras reconocer la trampa y ejecutar de todos modos, fortaleces un nuevo patrón, una nueva forma de operar, más alineada con la realidad probabilística del mercado, menos dependiente de ilusiones y más resistente a la presión. Y mientras más repites esto, más tu mente se vuelve tu aliada, no tu enemiga, y es en este punto donde Douglas enseñaba la diferencia crítica entre traders consistentes y traders reactivos. No es habilidad técnica, no es estrategia perfecta, es la capacidad de reconocer y neutralizar estas trampas mentales antes de que destruyan tu disciplina, y cuando entiendes esto, cada trade deja de ser una prueba de tu valor o una amenaza emocional, y se convierte en práctica de control inte. No, de acción consciente y de ejecución coherente, incluso frente a incertidumbre y pérdida. Y aquí aparece la pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Puedes reconocer tus trampas mentales antes de que te dominen? Y actuar aun cuando tu impulso natural sea escapar, reaccionar o buscar validación, porque sólo así, enfrentando estos laberintos invisibles de tu mente, lograrás consistencia real y sostenida en el trading. El primer obstáculo visible no es el precio, sino tu reacción automática cuando las trampas mentales se activan. Y aquí está la brutal verdad. No importa cuánto estudies gráficos, indicadores o estrategias, si tus trampas internas controlan tus decisiones, cada trade se vuelve una prueba de tu vulnerabilidad, no de tu habilidad. La ilusión de control te hace pensar que puedes anticipar cada movimiento,
que puedes forzar al mercado a cumplir tus expectativas, y cuando el mercado se mueve de manera diferente, surge frustración, urgencia, miedo, y tu reacción no es pensada, es automática. Mueves stops antes de tiempo, estas entradas innecesariamente, buscas validación externa, justificas errores con lógica superficial, y mientras no reconozcas esta trampa, la consistencia seguirá fuera de tu alcance. La identificación con los resultados es igual de poderosa. Cada pérdida se siente como juicio personal, cada ganancia como confirmación de tu valor, y operar bajo este sistema emocional convierte cada operación en un riesgo psicológico, donde la mente busca evitar dolor y asegurar gratificación, y esta presión interna aumenta la impulsividad, erosiona disciplina y destruye confianza, porque ya no operas desde el plan, sino desde reacción, y cada reacción refuerza la trampa. Douglas enseñaba que la tercera trampa es la sobreconfiabilidad en la información, pensar que más datos o indicadores aseguran el resultado, cuando en realidad solo refuerzan la ilusión de certeza, y cualquier intento de controlar lo incontrolable activa ansiedad y tensión interna, y esa tensión produce decisiones impulsivas, entradas prematuras, salidas apresuradas y ajustes innecesarios, generando un ciclo donde miedo, codicia y urgencia se refuerzan mutuamente, y la única forma de romperlo es entrenar la conciencia, observar tus emociones y pensamientos mientras operas, identificar qué trampa se activó, reconocer cómo distorsiona tu percepción y decidir actuar coherente con tu plan. Y cada vez que ejecutas conscientemente frente a estas trampas, refuerzas un patrón que permite operar bajo incertidumbre sin sabotearte. Pero aquí viene otro desafío. La mente resiste el cambio, quiere aferrarse a viejas creencias, busca excusas, racionaliza errores, y aunque sepas racionalmente que la trampa está presente, el impulso automático puede ser irresistible si no practicas constantemente la conciencia. Y este es el trabajo más difícil del trading psicológico: sostener acción coherente mientras la mente quiere escapar. Cada sesión, cada trade, cada pérdida y cada ganancia se convierte entonces en entrenamiento mental. Cada pérdida es práctica de tolerancia emocional, cada ganancia es práctica de neutralidad. Cada momento de presión es práctica de disciplina, y mientras más repitas esto, más tu identidad como trader disciplinado se fortalece, porque la consistencia no depende de resultados, depende de tu capacidad de mantener coherencia frente a cualquier resultado. Douglas decía que los traders consistentes no son los que evitan el miedo ni la pérdida, sino los que han reprogramado su mente para reconocer las trampas mentales y ejecutar aun cuando las emociones buscan sabotearlos. Y cuando logras esto, la ejecución deja de depender del mercado y depende de tu disciplina interna, de tu coherencia, de tu capacidad de actuar alineado con la realidad probabilística, no con deseos, expectativas o ilusiones, y esa independencia psicológica es la verdadera ventaja competitiva. Por primera vez, cada trade deja de ser amenaza y se convierte en práctica, práctica de coherencia, práctica de calma, práctica de ejecución disciplinada. Y mientras más fortaleces estos patrones internos, más resistes las trampas invisibles, y la diferencia entre un trader que prospera y uno que lucha crónicamente deja de ser técnica y se vuelve mental, porque la batalla real no está en el gráfico, está en tu mente, en reconocer, neutralizar y reprogramar trampas mentales para que la acción coherente sea automática. Y cuando este proceso se integra, el trading deja de ser lucha emocional y se convierte en flujo, donde incertidumbre, pérdida y ganancia son terreno de práctica, no amenaza. Y la pregunta que queda abierta es: ¿serás capaz de reconocer tus trampas internas antes de que te dominen y actuar coherente aun cuando tu impulso natural sea huir, reaccionar o buscar validación? Porque solo enfrentando estos patrones invisibles lograrás consistencia y libertad en tu trading. Ahora que empiezas a reconocer las trampas mentales, surge la verdadera prueba: sostener la acción coherente bajo presión real, cuando el mercado no coopera y tus emociones están al límite. Porque aquí está la verdad más dura. Comprender la teoría no cambia tus hábitos automáticos, solo la práctica repetida frente a los disparadores emocionales lo hace. Cada vez que una operación se mueve en contra de tus expectativas, tu mente dispara patrones antiguos,
miedo, urgencia, necesidad de validación, frustración, y si cedes, rompes reglas, ajustas stops, entras tarde o sales antes, y todo ocurre sin pensar. Esta es la razón por la que los traders experimentados pueden fallar aún con décadas de estudio. Las trampas internas controlan la ejecución más que la estrategia, y Mark Douglas lo explicaba claramente. La habilidad real no está en predecir el mercado, está en ejecutar bajo incertidumbre, neutralizando el impulso automático de sabotaje. La ilusión de control es la trampa más persistente. Creer que puedes anticipar o forzar resultados te hace reaccionar ante cualquier desviación como amenaza, y esa reacción automática es la raíz de pérdidas recurrentes y frustración emocional. La identificación con los resultados también sigue activa. Cada pérdida activa juicio personal, cada ganancia activa ego, y operar desde este estado convierte cada trade en prueba de tu valor, no en práctica de coherencia. Además, la sobreconfiabilidad en información y análisis refuerza la ilusión de certeza. Mientras más intentas controlar lo incontrolable con datos, más ansiedad generas y más probabilidades de sabotear tu ejecución. Romper este ciclo requiere observación consciente, registrar emociones y pensamientos, identificar qué trampa mental se activó y decidir actuar coherente con el plan, aun cuando tu mente quiera huir, reaccionar o buscar alivio instantáneo. Cada acción consciente frente a estas trampas fortalece un nuevo patrón, un nuevo automatismo que permite actuar alineado con la realidad probabilística, no con tus deseos o miedos. Pero el desafío no termina, la resistencia interna persiste, porque tu mente está acostumbrada a reaccionar, a protegerse, a buscar gratificación y evitar dolor, y cada vez que actúas de manera consciente enfrentas un conflicto interno, un choque entre el viejo patrón y el nuevo, y sostenerlo requiere práctica constante, repetición y brutal honestidad contigo mismo. Cada sesión se convierte en entrenamiento psicológico, cada pérdida es práctica de tolerancia emocional, cada ganancia es práctica de neutralidad, cada decisión bajo presión refuerza la identidad de un trader disciplinado y coherente. Con el tiempo, esta identidad se convierte en ventaja competitiva, porque mientras las estrategias pueden fallar, tu capacidad de mantener coherencia interna frente a la incertidumbre es inquebrantable. El trading deja de depender de resultados individuales y pasa a depender de tu disciplina interna, tu capacidad de sostener ejecución coherente y tu habilidad de interpretar resultados sin reaccionar emocionalmente. Douglas enseñaba que esta independencia psicológica es la verdadera ventaja. Permite operar bajo presión, sostener consistencia y mantener claridad mental cuando la mayoría entra en pánico o euforia. Cuando integras estas prácticas, las trampas invisibles pierden poder, el miedo ya no controla tus decisiones, la urgencia ya no provoca errores, y la necesidad de validación deja de manipular tu comportamiento, y lo más importante, comienzas a operar desde coherencia, no desde reacción. Cada trade se compañía. Invierte en práctica, práctica de disciplina, práctica de autocontrol, práctica de acción consciente bajo incertidumbre, y cada repetición refuerza tu identidad, fortaleciendo tu estabilidad emocional frente a pérdidas, ganancias y volatilidad del mercado. La diferencia entre traders que prosperan y traders que luchan crónicamente deja de ser técnica y se vuelve mental. Porque la batalla real no está en los gráficos, sino en tu capacidad de reconocer, neutralizar y reprogramar trampas mentales, y cuando esta capacidad se integra, operar deja de ser lucha emocional y se convierte en flujo donde cada movimiento es acción consciente, cada pérdida es información, cada ganancia es neutralidad, y la incertidumbre se transforma en oportunidad de practicar consistencia, no en amenaza. Y ahora surge la pregunta inevitable: ¿serás capaz de enfrentar estas trampas internas cada vez que aparezcan y actuar coherente aun cuando tu impulso natural sea huir, reaccionar o buscar alivio? Porque sólo así podrás sostener consistencia, claridad y libertad en tu trading, enfrentando el mercado con la mente clara y la disciplina como aliada. Llegamos al punto más crítico: entender que las trampas mentales no desaparecen por sí solas,
y que la batalla real no está afuera, sino dentro de ti. Mientras tus reacciones automáticas dominen tu conducta, cada trade será un riesgo emocional no técnico, y eso explica por qué traders con estrategias brillantes pierden dinero repetidamente. La ejecución falla porque la mente responde a patrones antiguos, miedo, urgencia, necesidad de validación y frustración, y Douglas enfatizaba que identificar estas trampas es solo el primer paso. El verdadero desafío es sostener acción coherente frente a ellas, actuar según tu plan cuando la mente quiere huir o reaccionar, y eso requiere práctica consciente y brutal honestidad contigo mismo. Cada vez que eliges actuar coherente a pesar de la activación de una trampa, fortaleces un patrón nuevo, la disciplina comienza a integrarse en tu identidad y cada sesión se convierte en entrenamiento psicológico, donde pérdidas son práctica de tolerancia, ganancias son práctica de neutralidad y decisiones bajo presión refuerzan consistencia interna. La ilusión de control sigue siendo la trampa más insidiosa. Creer que puedes predecir, forzar o manipular el mercado genera ansiedad, urgencia y pánico silencioso, y la identificación con los resultados mantiene activa otra trampa poderosa: creer que cada pérdida te define y cada ganancia te valida, convirtiendo cada operación en prueba personal y activando emociones que sabotean ejecución. La sobreconfiabilidad en información y análisis también alimenta ilusiones de certeza, y cada intento de controlar lo incontrolable aumenta la tensión interna, impulsando errores, impulsividad y sabotaje inconsciente, reforzando un ciclo donde miedo, codicia y urgencia se retroalimentan constantemente. Romper este ciclo requiere observación consciente y acción deliberada, registrar pensamientos y emociones, identificar qué trampa se activó, reconocer cómo distorsiona percepción y decidir ejecutar el plan, aun cuando tu mente quiera escapar o buscar alivio inmediato, y cada repetición fortalece la nueva creencia que permite operar bajo incertidumbre, sin sabotearse, transformando la ejecución en práctica de coherencia, no reacción. El desafío persiste porque la resisten. Si interna es poderosa, tu mente busca seguridad, gratificación y protección, y sostener acción coherente contra este impulso requiere exposición repetida al miedo, aceptación de la pérdida y disciplina consciente, porque cada trade se convierte en entrenamiento para la identidad de un trader disciplinado. Con el tiempo, esta identidad se transforma en ventaja competitiva. Mientras las estrategias pueden fallar, tu capacidad de mantener coherencia interna frente a incertidumbre es inquebrantable. El trading deja de depender de resultados individuales y pasa a depender de tu disciplina interna, tu coherencia y tu habilidad de interpretar resultados sin reaccionar emocionalmente. Douglas enseñaba que esta independencia psicológica es la verdadera ventaja. Permite actuar bajo presión, sostener consistencia y mantener claridad mental cuando la mayoría cae en pánico o euforia. Cuando estas prácticas se integran, las trampas mentales pierden poder, el miedo deja de controlar decisiones, la urgencia deja de provocar errores, la necesidad de validación deja de manipular tu conducta, y lo más importante, operar pasa a ser acción consciente, no reacción. Cada trade se convierte en práctica de disciplina, autocontrol y acción coherente bajo incertidumbre, y cada repetición refuerza la identidad, fortaleciendo estabilidad emocional frente a pérdidas, ganancias y volatilidad. La diferencia entre traders que prosperan y los que luchan deja de ser técnica y se vuelve mental, porque la batalla real está en tu capacidad de reconocer, neutralizar y reprogramar trampas mentales. Cuando logras esto, operar deja de ser lucha emocional y se convierte en flujo, donde cada movimiento es acción consciente, cada pérdida es información, cada ganancia es neutralidad, y la incertidumbre se transforma en oportunidad de practicar consistencia. Al final, la pregunta que Douglas deja abierta es brutal. ¿Serás capaz de enfrentar estas trampas internas cada vez que aparezcan y actuar? Coherente aun cuando tu impulso natural es huir, reaccionar o buscar alivio, porque sólo así podrás sostener consistencia, claridad y libertad en tu trading, con la mente clara y la disciplina como tu aliada definitiva, liberándote del sabotaje invisible que destruye la mayoría de los traders. Llegar a este nivel significa entender algo fundamental. El trading no es una lucha contra el mercado, es una lucha contra ti mismo, contra tus patrones automáticos,
contra las trampas mentales que operan sin que las notes, y Douglas insistía en que estas trampas son las verdaderas responsables de la inconsistencia de la mayoría de los traders, porque no importa cuán brillante sea tu estrategia, si tus emociones, impulsos y creencias automáticas controlan tus decisiones, siempre habrá sabotaje silencioso, errores impulsivos y decisiones prematuras. La ilusión de control sigue siendo la más poderosa. Creer que puedes anticipar cada movimiento, que puedes forzar resultados, y cuando la realidad contradice esa ilusión, surge miedo, urgencia, pánico, y tu ejecución se corrompe automáticamente. La identificación con los resultados es otra trampa persistente. Perder se siente como juicio personal, ganar se siente como validación, y operar bajo esta mentalidad convierte cada trade en riesgo emocional, donde la disciplina queda subordinada a la reacción y cada reacción refuerza la trampa, perpetuando ansiedad y frustración. La sobreconfiabilidad en la información también crea un peligro silencioso. Pensar que más análisis, más indicadores o más datos pueden garantizar certeza solo fortalece la ilusión de control, y cualquier desviación activa tensión interna, impulsividad y sabotaje inconsciente, generando un ciclo donde miedo, codicia y urgencia se refuerzan continuamente. Romper estas trampas requiere observación y acción consciente, registrar emociones y pensamientos, identificar qué trampa se activó, reconocer cómo distorsiona percepción y decidir actuar coherente con tu plan, incluso cuando tu mente quiere escapar, reaccionar o buscar gratificación inmediata. Y cada acción así refuerza un nuevo patrón que integra disciplina y coherencia en tu identidad, transformando la ejecución en práctica de consistencia frente a la incertidumbre. Pero la resistencia interna es feroz. Tu mente busca seguridad, validación y protección, y sostener acción coherente frente a estas necesidades requiere exposición repetida al miedo, aceptación de la pérdida y compromiso con disciplina consciente, porque cada trada se convierte en entrenamiento para tu identidad como trader disciplinado. Con el tiempo, esta identidad se transforma en ventaja competitiva. Mientras las estrategias pueden fallar, tu capacidad de mantener coherencia interna frente a la incertidumbre es inquebrantable. Operar deja de depender de resultados individuales y pasa a depender de tu disciplina interna, coherencia y capacidad de interpretar resultados sin reaccionar emocionalmente. Douglas enseñaba que esta independencia psicológica es la verdadera ventaja. Permite operar bajo presión, sostener consistencia y mantener claridad mental cuando otros traders caen en pánico o euforia. Cuando estas prácticas se integran, las trampas mentales pierden poder, el miedo deja de controlar decisiones, la urgencia deja de provocar errores, la necesidad de validación deja de manipular tu conducta, y operar se convierte en acción consciente, no reacción. Cada trade se transforma en práctica de disciplina, autocontrol y acción coherente bajo incertidumbre, y cada repetición refuerza la identidad, fortaleciendo estabilidad emocional frente a pérdidas, ganancias y volatilidad del mercado. La diferencia entre traders que prosperan y los que luchan deja de ser técnica y se vuelve mental, porque la batalla real está en tu capacidad de reconocer, neutralizar y reprogramar trampas mentales, y cuando esta capacidad se integra, operar deja de ser lucha emocional y se convierte en flujo, donde cada movimiento es acción consciente, cada pérdida es información, cada ganancia es neutralidad, y la incertidumbre se transforma en oportunidad de practicar consistencia, no amenaza. Y aquí llega la verdad más profunda que Douglas enseñaba. La libertad de trading no depende de mercado ni estrategia, sino de tu habilidad de sostener coherencia, mantener claridad mental y actuar disciplinado aún bajo las peores presiones internas. Porque sólo así logras convertir el riesgo, la pérdida y la incertidumbre en tu aliado y no en tu enemigo silencioso. La pregunta que queda abierta es la misma que define el destino de cada trader. ¿Estás dispuesto a enfrentar cada trampa mental? A actuar coherente aun cuando el impulso natural sea huir o reaccionar. Y a sostener la disciplina como identidad. Porque sólo entonces la consistencia, la claridad y la verdadera libertad en el trading serán tuyas. Ahora llegamos al núcleo más profundo de la enseñanza de Douglas, entender que las trampas mentales no son errores ocasionales, son hábitos instalados que operan invisiblemente, dictando cada decisión sin que te des cuenta, y mientras no las reconozcas, seguirán saboteando tu consistencia sin importar cuán dedicado seas.
La mente humana busca seguridad, control y validación, y esas necesidades son la raíz de las trampas más destructivas. La ilusión de control, la identificación con los resultados y la sobreconfiabilidad en información. Cada vez que crees que puedes anticipar un movimiento del mercado, que necesitas que cada operación confirme tu habilidad, o que más datos garantizarán éxito, activas estas trampas, y la reacción automática no es conciencia ni cálculo, es miedo, urgencia y compulsión, erosionando disciplina y coherencia, y mientras más luchas contra ellas sin reconocerlas, más poderosas se vuelven. Douglas insistía en que la clave no es eliminar estas trampas, porque eso es imposible, sino desarrollar la capacidad de reconocerlas en tiempo real y actuar coherente a pesar de ellas, entrenando la conciencia hasta que la ejecución disciplinada se convierta en un patrón automático de tu identidad. Cada pérdida, cada desviación del plan, cada situación inesperada se transforma en práctica de tolerancia emocional, neutralidad frente a ganancias y acción consciente bajo presión, y con repetición constante, estas acciones integran la disciplina en tu forma de ser, no solo en tu comportamiento externo. Pero el desafío es brutal, la mente resiste, busca gratificación inmediata, evita dolor y justifica errores antiguos. Y cada vez que eliges actuar coherente, enfrentas la resistencia interna más poderosa que cualquier mercado, y sostener esta práctica requiere exposición deliberada al miedo, aceptación de la incertidumbre y compromiso absoluto con la disciplina consciente. Con el tiempo, esta disciplina se convierte en identidad y la verdadera ventaja competitiva emerge mientras estrategias e indicadores pueden fallar. Tu capacidad de sostener coherencia interna bajo incertidumbre es imbatible, porque la ejecución deja de depender de factores externos y se fundamenta en control interno, conciencia y coherencia mental. Las trampas mentales pierden poder, el miedo deja de dictar decisiones, la urgencia deja de provocar errores, la necesidad de validación deja de manipular tu conducta, y operar se convierte en flujo, acción consciente, donde cada movimiento refleja coherencia, cada pérdida se interpreta como información y cada ganancia se recibe con neutralidad, y la incertidumbre deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad de práctica consistente. La diferencia entre traders que prosperan y traders que fracasan no está en estrategia ni conocimiento técnico, está en la capacidad de reconocer, neutralizar y reprogramar trampas mentales y sostener ejecución disciplinada aun cuando la mente quiera sabotear. Y cuando logras esto, operar deja de ser lucha emocional y se convierte en flujo de acción coherente, donde cada decisión refleja fortaleza interna y claridad mental, y cada repetición fortalece la identidad de un trader capaz de sostener consistencia aún bajo presión extrema. La libertad en trading no depende del mercado ni de tu sistema, depende de tu habilidad de tener claridad mental, actuar disciplinado, tolerar pérdidas y volatilidad, y convertir incertidumbre en práctica, porque solo entonces logras consistencia real, control emocional y ventaja sostenida. Y aquí surge la pregunta que define el futuro de cualquier trader: ¿serás capaz de enfrentar estas trampas mentales, actuar coherente aun cuando tu impulso natural sea huir, reaccionar o buscar alivio, y sostener la disciplina como identidad? Porque sólo así transformarás cada operación, cada pérdida y cada ganancia en entrenamiento de fortaleza interna, y alcanzarás la verdadera libertad psicológica en trading, liberándote del sabotaje invisible que destruye a la mayoría. Hemos llegado al final del viaje, pero la batalla más profunda comienza ahora. Comprender que las trampas mentales son inevitables, que siempre estarán presentes, y que la verdadera diferencia entre traders que prosperan y traders que fracasan está en cómo las manejan, cómo las enfrentan y cómo entrenan su mente para operar coherente a pesar de ellas. La ilusión de control seguirá susurrando que necesitas predecir cada movimiento, que debes forzar resultados, y cuando el mercado se mueve diferente, el miedo y la urgencia aparecerán de inmediato. La identificación con los resultados continuará evaluando tu valor personal en cada pérdida o ganancia, provocando ansiedad y gratificación que distorsionan tu percepción, y la sobreconfiabilidad en la información seguirá alimentando la ilusión de certeza, generando tensión interna que impulsa errores automáticos. Reconocer estas trampas es solo el primer paso.
La verdadera maestría ocurre cuando logras sostener acción coherente frente a ellas, actuar según tu plan. Incluso cuando la mente grita que oyas, y cada vez que lo haces, refuerzas un patrón nuevo, una nueva creencia, una nueva identidad como trader disciplinado, capaz de mantener coherencia emocional frente a cualquier resultado. Cada pérdida se convierte en práctica de tolerancia, cada ganancia en práctica de neutralidad, cada momento de presión en entrenamiento de disciplina consciente, y con la repetición constante, estas acciones se integran profundamente en tu identidad, no solo en tu comportamiento externo. Douglas enseñaba que esta integración es la fuente de ventaja competitiva, mientras estrategias e indicadores pueden fallar. Tu capacidad de sostener coherencia interna bajo incertidumbre es inquebrantable, porque la ecuación deja de depender de factores externos y se fundamenta en control interno, conciencia y coherencia mental. Las trampas mentales pierden poder, el miedo deja de controlar decisiones, la urgencia deja de provocar errores, la necesidad de validación deja de manipular tu conducta, y operar se convierte en flujo, acción consciente, donde cada movimiento refleja coherencia, cada pérdida se interpreta como información y cada ganancia se recibe con neutralidad, y la incertidumbre deja de ser amenaza y se transforma en oportunidad de práctica consistente. La diferencia entre traders que prosperan y los que fracasan no está en técnica ni conocimiento, sino en la habilidad de reconocer, neutralizar y reprogramar trampas mentales y sostener ejecución disciplinada aun cuando la mente intente sabotear, y cuando logras esto, operar deja de ser lucha emocional y se convierte en flujo de acción coherente, donde cada decisión refleja fortaleza interna y claridad mental, y cada repetición refuerza la identidad de un trader capaz de sostener consistencia aun bajo presión extrema. La libertad en trading no depende del mercado ni del sistema, depende de tu habilidad de mantener claridad mental, actuar disciplinado, tolerar pérdidas y volatilidad, y convertir incertidumbre en práctica, porque sólo así logras consistencia real, control emocional y ventaja sostenida, y cuando esto se integra, cada trade, cada pérdida, cada ganancia y cada momento de incertidumbre se convierte en entrenamiento de fortaleza interna, y el mercado deja de tener poder sobre tus emociones, dejando en tus manos la verdadera libertad psicológica. Y la pregunta final que Douglas deja abierta, que define el destino de todo trader que se atreve a mirar su mente, es esta: ¿estás dispuesto a enfrentar tus trampas internas, sostener disciplina aun cuando tu impulso natural sea huir, reaccionar o buscar alivio, y construir una identidad que transforme cada operación en práctica de coherencia, consistencia y libertad emocional? Porque sólo entonces serás verdaderamente dueño de tus decisiones y del resultado de tu trading, sin ser esclavo de las emociones, del miedo o de la ilusión de control que destruye silenciosamente a la mayoría. Si crees que haber identificado y enfrentado las trampas mentales significa que ya eres libre, piénsalo de nuevo. La verdadera libertad en trading no es un destino, es un proceso constante, una vigilancia diaria de tus pensamientos, emociones y reacciones, porque mientras existan expectativas, miedos o deseos ocultos, las trampas continuarán buscando controlarte, y cada sesión de trading será una prueba de tu fortaleza interna. Douglas enseñaba que incluso los traders más experimentados caen en estas trampas y bajan la guardia si dejan que la rutina o la complacencia dominen, porque la mente siempre buscará atajos, certezas, confirmaciones, y esas son precisamente las puertas por donde el miedo, la urgencia y la necesidad de validación vuelven a infiltrarse. La práctica consciente nunca termina. Cada operación es un espejo de tu psicología, un reflejo de tus creencias más profundas, y mientras más atención prestes a reconocer activadores internos, más oportunidades tendrás de actuar coherente y fortalecer la identidad de un trader disciplinado. Cada vez que eliges sostener acción coherente frente a miedo, pérdida, incertidumbre o presión externa, estás reprogramando tu mente, reforzando creencias que apoyan consistencia en lugar de sabotaje, control interno en lugar de reacción, claridad en lugar de confusión. Este es el verdadero poder. Mientras el mercado es indiferente, tus elecciones internas determinan tu desempeño. Y la ventaja real no está en estrategia, indicadores o análisis, sino en la capacidad de mantener coherencia emocional y ejecución disciplinada aún bajo los peores escenarios.
aun cuando el precio desafía tu plan y la mente busca escapar. Cada error, cada pérdida y cada momento incómodo se convierte en entrenamiento de fortaleza, y Douglas insistía en que la repetición es la clave. Cada acción consciente frente a la trampa mental fortalece el patrón, convierte la disciplina en identidad y disminuye el poder de sabotaje automático. La ilusión de control seguirá susurrando que debes predecir o forzar resultados. La identificación con los resultados seguirá evaluando tu valor en cada pérdida o ganancia. Y la sobreconfiabilidad en información seguirá alimentando ansiedad. Y sin la práctica constante de conciencia y ejecución disciplinada, estas trampas siempre regresarán con fuerza renovada. Pero si eliges enfrentar cada momento de incomodidad, aceptar la pérdida, actuar según tu plan y registrar tus emociones y pensamientos, cada sesión refuerza tu resiliencia interna y con el tiempo tu mente deja de ser un enemigo y se convierte en aliada, capaz de sostener coherencia, disciplina y claridad aun en la incertidumbre más extrema. La consistencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en experiencia diaria. Cada entrada, cada salida, cada ajuste y cada reacción, emoción la entrenan la identidad de un trader capaz de enfrentar cualquier escenario sin sabotearse. Y la libertad psicológica se vuelve tangible, medible por tu capacidad de actuar coherente, no por tus resultados. Douglas enseñaba que esta libertad es la verdadera ventaja competitiva, mientras la mayoría de traders está esclavizada por miedo, urgencia y necesidad de validación. Tú puedes sostener ejecución disciplinada, neutralidad frente a pérdidas y ganancias, y claridad mental bajo presión, y esto transforma no solo tu desempeño en trading, sino tu relación con el riesgo, la incertidumbre y tus propias emociones. Finalmente, cada operación deja de ser amenaza y se convierte en práctica de coherencia, disciplina, autocontrol y observación consciente, y mientras más repites este proceso, más fuerte se vuelve tu identidad, más resistentes se vuelven tus decisiones, y menos poder tienen las trampas mentales sobre ti. Al final, Douglas nos deja con esta verdad esencial. El mercado es indiferente, los precios son neutrales, los resultados no buscan, y la diferencia entre el éxito y la frustración no está afuera, sino adentro, en tu capacidad de reconocer tus trampas, sostener acción coherente y convertir cada trade en entrenamiento de fortaleza psicológica. Y la pregunta final, que define si avanzarás o permanecerás atrapado en ciclos de miedo y sabotaje, es esta: ¿serás capaz de sostener disciplina, coherencia y claridad mental aun cuando el miedo, la urgencia y la presión de tu propia mente te empujen a reaccionar, huir o buscar alivio? Porque solo enfrentando estas trampas, operando conscientemente y reforzando tu identidad como trader disciplinado, alcanzarás la verdadera libertad, la consistencia sostenida y la ventaja interna que convierte cada operación en un paso hacia maestría psicológica en trading.